Estimados hermanos, Jesús lava los pies a sus discípulos. Estamos en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Es el único que no hace el relato de la última cena. Él va a hablar de una manera teológica, como hemos visto en el capítulo 6. Ya él habló del pan de vida, de la Eucaristía, de su cuerpo y de su sangre. Él ya ha hablado de su carne. Ahora nos va a dar un ejemplo. En su lugar, Jesús ahora presenta el gesto de lavar los pies de sus discípulos. Quiere hacer ver que la pasión de Jesús no es sino un servicio de amor hasta el extremo, hasta dar la vida por los demás. La importancia de entender bien este gesto nos anima a profundizar, y de una manera particular vamos a ir diciendo: primero, singularidad del gesto. Es un gesto singular que no está en ninguna parte más de los evangelios. El lavatorio de los pies solo aparece en este evangelio y era una tarea propia de esclavos y no de personas libres. Este tipo de gesto algunas veces lo hacían los discípulos a sus maestros en señal de reverencia, pero jamás un maestro, ni un rabino, ni un maestro de la ley, ni un sacerdote, nadie podía lavar a sus discípulos siquiera, y peor al pueblo en general. Ellos tenían asco de la gente, porque ellos pensaban que los que sufrían, los enfermos, eran castigados por Dios. Por eso su rechazo de los fariseos y de esta gente que se creía pura. Se daban el lujo en el nombre de Dios de rechazarlos al pueblo en general, y más todavía a los enfermos. ¿Quiénes creen entre ustedes, mis hermanos, que los que eran más marginados en todos los aspectos de la vida de ese tiempo? Entre los enfermos, otros enfermos más graves todavía. Muy bien, los leprosos, porque ellos pensaban que su carne supuraba, porque Dios les laceraba por sus pecados de ellos o por sus antepasados. Por eso los pobres leprosos tenían que huir, dice, a una distancia de tiro de piedra, 100, 150 metros. Ellos tenían que gritar, ¿qué? Leproso, leproso. ¿Y con qué cosa? Así como nuestras hermanitas, tilín, 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 tilín. Ellos tenían que gritar y decir para que los demás huyan de ellos. Imagínense ese sufrimiento extremo de estos hermanos. Y por eso este gesto Pedro va a rechazar rotundamente. ¿Cómo es posible que el maestro nos lave a nosotros? Era esto un gesto singular por eso. Nadie podía de alguna manera entender o comprender, porque no era costumbre. Y que todavía hay, quizás en nuestros tiempos, que hay gente que se cree que no se puede rebajar. En nuestros tiempos todavía, ojalá no en los católicos, que todavía hay gente que cree que tiene más estatus que otro y que tiene que lavarse los pies, o las personas humildes tendrían en este caso que lavar. Por eso el evangelista describe el lavatorio de los pies de manera solemne, a cámara lenta. ¿Alguna vez hemos leído este texto? Ahorita acabamos de leer, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? Jesús se levanta de la mesa. Esa pinta del Señor, ¿no? Se levanta de la mesa y todos, ¿qué ha pasado? Estaban comiendo, estaban cenando, están en la última cena. Después se quita el manto. Parece que es una película, cámara lenta, como dice el texto. Toma una toalla, echa agua en un recipiente, se pone a lavar los pies. El maestro,
el Hijo de Dios. Este gesto no es un simple gesto, mis hermanos. Es un gesto simbólico o profético. O es un signo o es un preludio a la pasión. Un servicio hasta el extremo. O sea, no había otra cosa más que el Señor no nos enseña. Ya vino, estaba en medio de nosotros, se compadecía de estos que eran rechazados por los jefes religiosos y las autoridades, pero Él no. No importaba si era adúltera, no importaba si era pecadora, no le importaba quién le tocaba, no le importaba con quién se relacionaba, con niños, con mayores, con ancianos, con jóvenes, con mujeres. No le interesaba. Todos los jefes religiosos que despreciaban el Señor los acogía. Pero jamás se hubiesen imaginado que el Señor lave los pies. Servicio hasta el extremo. Jesús les enseña la dignidad del servicio y del ministerio. La lección es corroborada con la acción según se narra en Lucas 22:27. ¿Por qué? ¿Quién es mayor que el que está a la mesa o el que sirve? ¿Quién no es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Un día, mis hermanos, aquí entra la dignidad del servicio. Un día, una señorita me dio una gran lección. No sé si era el 19 o el 18, 2019 o 18. Una señorita bien parecida, parece un tanto mayorcita, unos 26, 28, 30, con su casaquita así como lo que están nuestros hermanos de bioseguridad, que era, creo que en ese tiempo, orden y disciplina. Pues parecía pintudas por su traje, todo, ¿no? Le mandaron a hacer seguridad por ese lado, donde no había muchas cosas que hay que hacer. Y yo le dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, padre? Y le dije, mira, hija, qué pena que te hayan mandado así. Yo, mira cómo. Y ella me dijo, padre, yo he venido a servir. Si tengo que lavar baños, tengo que hacerlo. Si tengo que hacer una cosa, si me han mandado aquí, es que tengo que hacer mi trabajo. La dignidad del servicio. Hermanos, el servicio cristiano no es humillarse, no es rebajarse como algunos pretendemos. Es que yo tengo que ser líder, es que yo tengo que predicar, o es que yo tengo que hacer una cosa. Y a mí me han llamado para esto. Eso es figuretear. Eso es quererse mandar la parte. Eso es querer buscar estatus o no sé qué yo. La señorita dijo, si tengo que lavar platos, lo voy a hacer. A eso he venido. Por eso mi compromiso con la mansión. Si tengo que lavar los baños, lo voy a hacer. Donde me manden, yo me voy a acomodar. Tranquilo, padre, no se preocupe. Yo golpeándome el pecho me retiré de ahí, ¿no? Y así son. Y muchos carismáticos han comprendido esa dimensión del servicio hasta el extremo. Pero hermana, no. Yo quiero servir, quiero atender, quiero hacer. Y por eso mismo, pues entra ahora un tercer paso, el diálogo con Pedro. El diálogo con Pedro. Pedro no entiende. Como siempre, Pedro es el que mete la pata y tiene una visión cuadrada, pues. Debe ser, ahí casi digo no sé qué, pero Pedro se parece a un paisano, o sea, yo mismo soy el testarudo, soy el colla, ¿no ven? No comprende lo que quiere hacer Jesús. No ve más que una obra indigna de un esclavo. Le dice que después comprenderá, es decir, al momento de continuar con la cena. Lavar los pies, mis hermanos, mis hermanas, no significa solo un acto de humildad, sino que es un acto salvífico que Jesús realiza para dar la vida por el mundo. Es un acto salvífico, no es simple un acto de humildad, una lección sencilla. Por eso será que nos dice en todos los pasajes, en la mayoría de los pasajes nos dice, ¿quién quiere ser el primero?
¿Qué se responde? El que quiere ser el último. El que quiere ser primero sea su servidor. Tantos pasajes que nos enseñan en ese sentido. La comunidad cristiana, tercer punto. Este mensaje está destinado a la comunidad cristiana, a nosotros, mis hermanos. Hace rato hemos dicho los efectos de la Eucaristía que nos invita a salir a predicar, nos invita a no vivir para nosotros mismos, sino vivir para llevar el mensaje, para servir y atender. Por eso, sacerdocio, Eucaristía y servicios es una unidad indivisible. No alguien que es católico dice, yo voy y yo comulgo, soy católico y de domingo a domingo no puede decir que yo no sirvo, no atiendo. Un católico comprometido y además si es carismático, sí o sí sirve. Una viejita el otro día de 80 años, qué lucidez, qué capacidad de expresarse. Dios mío, yo me quedé impactado con qué claridad se confesaba. Y ella sabía cuántos años. Yo pensaba que tenía 68, 70, padre, voy a cumplir este año 81 años. Y ella decía, padre, nunca he dejado de servir a mi iglesia. Aunque sí que son jóvenes líderes, han entrado, yo les digo, no importa, aunque sea, denme escoba para barrer mi parroquia. O sea, no hay edad para el servicio. No importa si es limpiando o barriendo, no importa si es predicando. Sí, hay gente que tiene virtudes y talentos, que predique, que tenga el don de sanidad, el don de liberación. Sí, también, pero también, pues la otra parte, ¿no? A eso nos está llamando. Lavar los pies no es solo un acto de humildad. El servir no es un acto de humildad o de ser buenas gentes. Es un símbolo de amor y de entrega al Señor. No es que solo seamos buenos y los demás nos aplaudan, los demás nos den un like ahí, qué bueno es este hermano, qué buen cristiano, qué buen carismático es servidor. No, lo estamos haciendo. Por eso a los ministerios de música les digo yo, cuando hay peleas entre ellos muchas veces les digo, hermano, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué estás en la mansión? Estás sirviendo a Dios y a tu comunidad mediante tu don, tu talento. Igual a mis hermanos, también a mis hermanos ministros extraordinarios. ¿Por qué tú estás en la mansión? ¿Acaso no es servir, atender? Y lo mismo cualquier ser humano. La comunidad cristiana está llamada al servicio. Si el lavatorio remite a la cruz, lo que pide el Señor es que el discípulo mire también a la cruz. Emite un gesto de amor entregándose a un servicio de amor hasta el extremo, hasta dar la vida por los demás. Para terminar, sé que están cansaditos. 3 puntos vamos a sacar del lavatorio de los pies, de este lavatorio se dice, ¿no? Creo que he dicho laboratorio. Lavatorio, de este gesto tan especial del Señor. 3 puntitos y con eso voy a cerrar, mis hermanos. Primero, revelación. ¿Cuál es? Revelación. Grábenselo, por favor. Son 3 R's. Primero, revelación. No se trata de una extraña ocurrencia, sino de la suprema enseñanza. Es el amor que se hace servicio. Es el amor que se hace servidor. El Señor, miren este gesto, porque es revelación. ¿Qué podemos teológicamente sacar de este gesto que hemos dicho en cámara lenta? El Señor se hace servidor y esclavo. Dios se arrodilla ante la humanidad. Es Dios que se abaja, no solo viniendo y haciéndose carne, va más allá. Se sirve, se arrodilla ante la humanidad en vez que la humanidad se arrodille ante Él. Ese es el gesto en esta revelación. Dios se arrodilla ante la humanidad y le sirve, dispuesto a morir en la cruz de cada día, desviviéndose y dando su vida. ¿Qué Dios hace eso? Eso vemos nosotros en las religiones de los que dicen creer en Dios.
Yo no veo esos gestos, mis hermanos, pero nuestro Dios se abaja. ¿Y qué dice Filipenses 2? Ese cántico que dice que el Señor se sometió incluso a una muerte de cruz, abajándose y rebajándose, una muerte de esclavo, una muerte de revolucionario, una muerte, pero de lo más duro y cruel. Pues ese es nuestro Dios. ¿Cuál era el primero? ¿Qué significa? Que Dios se arrodilla ante la humanidad. Qué gesto de amor más grande. Por eso no era un simple simbolito. Segundo, revolución. Están anotando ustedes que tienen un giga de memoria. Yo tengo apenas unos cuantos caballos. No puede permitir que ninguna persona se ponga por encima, violente, oprima a otra con la injusticia. Si Dios se pone de rodillas ante el ser humano y lava los pies, ningún ser humano, por señor que sea, tiene derecho a dominar a otro y despojarlo de su dignidad humana. ¿Se comprende esto? Si Él mismo viene, se abaja, se arrodilla ante la humanidad, ¿por qué nosotros tenemos que idolatrar a otras personas? ¿Por qué otros tendrían que someternos a nosotros? ¿Por qué nosotros permitimos que ideologías y que gobiernos y que por una cuestión nosotros doblamos rodillas ante los poderosos? Nadie tiene derecho a humillarnos porque todos los seres humanos somos iguales, ¿sí o no? Ahí podemos también un poquito decir esto. Nadie tiene derecho a quitar la vida de otro. Nadie tiene derecho a quitar la vida de un inocente. Nadie tiene derecho a dominar o poner tiranías, ningún país, ningún líder. Nadie tiene derecho a estar por encima. Si Dios nos ama tanto y Dios mismo se arrodilla ante nosotros, por eso nuestro Dios es un Dios liberador, es un Dios de justicia. Nadie tiene derecho, so pretexto de amarse, también de los feminicidios. Hombres y mujeres somos iguales, mis hermanos. Tenemos derechos y obligaciones. Y en nuestras diversidades también hay complementación, o nos complementamos. Por eso mismo hay que tomarlo en cuenta como esto, como es una revolución del Señor que hizo hace 2000 años, pero que a veces nosotros nos olvidamos. Por eso, mis hermanos, es revolución. Y por último, un reto. ¿Cuál es el primero? Segundo, tercero, ¿por qué reto? Porque este ejemplo debe ser seguido por la iglesia. Por amor a Jesús, debe buscar solícitamente a los más necesitados y hacerse pobre con ellos. Porque nosotros, la iglesia, ha nacido pobre y pobre tiene que morir. Aunque esa palabrita está un poco prostituida y las ideologías de origen ateo se aprovechan para usar a los pobres y esclavizarlos más todavía. Más en este tiempo no hay que quizás usar esa palabra pobre, sino necesitados. Porque también gente que tiene necesita del amor, necesita de Dios, necesita de muchas cosas, mis hermanos. El reto es que ahora nosotros asumimos ese papel, también que nosotros servir con amor. Ese es el mensaje que debemos transmitir como buenos cristianos. Esa es la palabra de Dios que nos anima. Bendito sea el Señor que instituyó a su iglesia. Por ejemplo, debemos ser claros, nosotros pertenecemos a una iglesia y nuestra iglesia se llama, ¿cómo se llama nuestra iglesia? Ya se han dormido, qué pena me da. Dice, a la mansión, vean, ese sabe. Muy bien, hijo. Mis hermanos, estito para terminar, mi sacerdocio no vino porque yo soy virtuoso, soy talentoso, no es porque yo tengo nada, sino de la iglesia. Jesús instituyó una iglesia. Los apóstoles crearon discípulos y los discípulos son los obispos. Nosotros rendimos pleitesía, obediencia a los obispos. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que también
Si el obispo ve que algo malo, digo yo, o algo que no está dentro de la doctrina cristiana, hijito, cállate y me puede sacar. Y yo tengo que rendirle obediencia, porque el obispo es sucesor ¿de quién? De los apóstoles. Nosotros también tenemos que como iglesia someternos a como cuerpo de Cristo, someternos a nuestra iglesia, a nuestros pastores, porque gracias a ellos también porque nos han presentado nuestras comunidades, nos hemos ordenado. Gracias, mis hermanos, que Dios nos ayude, que nos haga entender, pero también ustedes son sacerdotes y sacerdotisas por su bautismo. Nada más, que así sea. Amén.